Hola, buenos días. Le habla la estudiante Budilla Macías Ana, de cuarto semestre de Lengua y Literatura. A continuación, voy a hacer un análisis de la obra literaria Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Es una tarea para la materia de Lengua y Análisis de Literatura Extranjera. Vamos a hacer el análisis de la obra. Va a ser un análisis profundo, va a ser un análisis donde vamos a analizar lo que es acción, personajes, cuántos verbos, cuántos versos conforman, cómo se divide. Entonces espero y disfruten este video. Está hecho con mucho cariñito y a continuación vamos a ver el análisis de la obra. Bueno, voy a presentar unas diapositivas, obviamente no están completas, yo le voy a ir narrando qué es lo que sucede en la obra, cómo se van dando los sucesos. Esperando a Godot es una obra escrita por Samuel Beckett, en la cual la relación que tiene con el autor, la obra con el autor, es que la mayor visión de esta era crear un teatro absurdo, o sea, esta obra es parte del teatro absurdo, donde reiniciaba lo que significaba la libertad de ser como persona dentro de una vida cotidiana, dentro de la vida en general. Ya. La idea principal era cuestionar la realidad y la capacidad del hombre de entender y dominar su mundo. Entonces esta obra cuestiona mucho la vida. Ya vamos a continuación, vamos a explicarle por qué la cuestiona. Ya. Los personajes los personajes se cuestionan la existencia, se torturan y se consuelan, hacen preguntas sin respuestas y luchan en un mundo que se desintegra. ¿Por qué surge esto? Porque esta obra fue escrita en una posguerra, o sea, dentro de una guerra donde obviamente tú esperas que un Dios venga y te salve, que un Dios venga y por favor acabe esto. Pero los personajes se cuestionan su existencia, se cuestionan la existencia del mundo, se cuestionan por qué pasa y por qué no pasa. La acción, la historia narrada, como mi primer punto, es la acción. Ya bueno, la acción dice que son sucesos que narran un orden cronológico, sucesos, efectos, causas y efectos. Esto también se da en un tiempo de un orden real, desde un inicio hasta un final. Ya, sabemos que hay tipos de personajes. Los personajes pueden ser estereotipos, tipos e individuales. Entre los estereotipos tenemos a los personajes principales y a los que son más representativos, en los cuales vamos a encontrar a Vladimir, que era un vagabundo, junto a Estragón, que también era un vagabundo, y a Godot, que aparentemente, como se lo interpreta en la novela, es Dios. Sabemos que la manera de narrar es omnisciente. ¿Por qué es omnisciente? Porque aquí el autor que escribe la obra actúa como si supiera todas las circunstancias, sabe lo que siente, lo que piensa y hasta cómo sueñan los personajes. Ya, el espacio de esta obra es que se desarrolla en un ambiente, esto es lo que yo les explicaba, ojo, al principio, se desarrolla en un ambiente donde se desenvuelve el teatro absurdo, escrita a finales de los años 1940 por Samuel Beckett y publicada en 1952 por Edison de Múnich. Edison de Múnich era amigo de Samuel Beckett. La obra se divide en dos actos. El primer acto, donde estos personajes, estos personajes que son vagabundos, van por el camino y aparece un tal Godot, quien quizás tienen alguna cita con un tal Godot y ellos van por un camino. Obviamente lo esperan bajo un árbol, que como podemos ver en la diapositiva, el árbol tiene un gran símbolo dentro de esta obra. Así pasan los días con lo mismo, el público nunca llega a saber quién es Godot, nunca se llega a conocer de él, simplemente en el segundo acto ya aparece Pozo y Lucci, que son lo que apreciamos aquí en la diapositiva, seguido de un muchacho que llega
que hace llegar un mensaje a Vladimir y Estragón, que Godot siempre dice, no vendrá hoy, pero mañana seguro que sí. Bien. Esta trama, sin duda alguna, yo creo que esta trama tiene la intención de... No tiene ningún hecho relevante. Es más una alternativa repetitiva, simbólica, del tedio, de la creencia y el significado de la vida humana. Tiene ocurrencia de existencia y de interpretación. Como hablamos de que se cuestionan, los autores, los personajes cuestionan los sucesos que pasan dentro de la obra y no dentro de la obra, sino también relacionado mucho con la vida que se está dando en ese tiempo, que era una posguerra, obviamente. El espacio real, bueno, se crea en España. El espacio se divide, los tiempos se dividen en tiempo externo y tiempo interno. El tiempo externo que fue una obra creada a principios de los 90, donde se estaba perdiendo la fe por Dios, donde después de haber pasado una guerra que lastimosamente quitó mucha ilusión, es aquí donde llegan los personajes a cuestionarse. El tiempo interno se da a los sucesos en una forma lineal. Los sucesos donde surgen los hechos se van desarrollando de una manera progresiva. Las modalidades discursivas del relato. Entre estas modalidades encontramos que se da un estilo directo. O sea, ¿por qué un estilo directo? Porque el narrador transmite la conversación de los personajes escribiendo literalmente lo que los personajes quieren decir dentro de la obra. O sea, nos indica quién habla en cada momento. Como vemos aquí en la diapositiva, vemos lo simbólico entre Lucci, entre Estragón, vemos los personajes que yo les acabo de nombrar, los personajes de estereotipos. También vemos que el árbol es simbólico, muy simbólico, y les voy a explicar más adelante por qué. Sigamos con el comentario literario. Aquí lo que yo estaba hablando, el estilo directo, y el narrador transcribe la conversación de los personajes, escribiendo literalmente con sus propias palabras y con los versos adecuados, que nos indiquen quién habla en cada momento. A ver, vamos. El comentario literario, vamos a ver la idea central. La relación entre el autor y su vida personal es que el autor era muy celoso con su intimidad. Llevaba una vida muy privada, y el poder escribir esta obra de teatro absurdo con su amigo Ginny Stunis. Este autor, de sus personajes parecen ser colocados en un mundo que se inventan los efectos de la postmodernidad. Su mayor ambición fue crear el teatro absurdo, pero donde se reiniciaba la libertad de ser. Yo creo que por esto es una obra de teatro que pegó bastante, porque al fin de cuentas, ¿quién en su vida diaria no se cuestiona muchísimas cosas? Vamos a situar la obra dentro del contexto histórico del teatro. Se crean conceptos propios individualistas, tener la voluntad de vivir, aunque vaya contra la vida misma. Se crea también una historia de tener la esperanza de que todo va a mejorar, que aún así, teniendo la amistad de un amigo, que la amistad puede ser eterna, con un apoyo infinito. Aunque no muchos creen, aunque en este caso Samuel Beckett habla de que no existía un Dios, de que siempre iba a estar esperando y esperando, existe un amigo que te acompaña en las aventuras, existe un humano que siempre va a estar ahí contigo. Aunque las circunstancias de la vida amerite que tengas problemas tras problemas y que vayas por ahí por la vida cuestionando cada suceso que te pasa. Dentro del análisis de contenido encontramos lo que son estructura, análisis de forma partiendo de su contenido y tipo de lenguaje. En la estructura encontramos que es simétrica. En la estructura externa encontramos que, como ya les había mencionado, que se divide en dos actos. La obra está dada en dos actos y en ambos se encuentra un nudo, y al final obviamente podemos apreciar un desenlace.
en la estructura interna es simétrica y circular, porque la obra es de tipo continuo, se presenta en una misma acción, que por ende la inicia y la finaliza, obviamente. En otras palabras, es un círculo infinito, puesto que al terminar de leer la obra parecería que fuese a reiniciarse la lectura. Esto se da porque los personajes principales, como ya sabemos que es Vladimir y Estragón, así lo comienzan y así lo terminan. Vamos con análisis de forma partiendo del contenido. Bueno, el análisis fónico. Tenemos 5 aspectos: aspectos fónicos, aspectos morfosintácticos, aspectos léxicos, aspectos estílicos y aspectos textuales. En los aspectos fónicos encontramos que se hallan mediante una descendencia de contenidos de la obra, tipos de juegos, acción, verbales, objetos, subrayados, lingüísticos y acciones con objetos como debates. Si las dos obras, si las obras y los dos actos están construidas por secuencias, podríamos llamar juegos y discusiones. O sea, dentro de esta obra encontramos ambos. Los intercambios de réplicas de los modos por la introducción es una secuencia de acciones sin habla y por la acotación del silencio o pausa. No pretende que una erupción no esté concordada con la ingenuidad. En los aspectos morfosintácticos vamos a dividirlos en análisis de sustantivos, análisis de adjetivos, análisis de pronombres, análisis de los determinantes de los verbos. Bueno, aquí es más un análisis de cuántos sustantivos se habla en una obra, cuáles fueron las palabras más utilizadas, tanto en adjetivos, en pronombres, en verbos. Y bueno, sin duda alguna encontramos que sombrero, zapato, árbol, Godot se repite mucho, esperar, o sea, son sustantivos que sombrero, o sea, son palabras que siempre van a estar repitiéndose. Así mismo los verbos, o sea, tenemos pocos pronombres en esta obra, tenemos poquísimos pronombres, pero asimismo adjetivos, que si Godot que si Vladimir era gordo, que si andaba mal vestido, que si apestaba, que si no se bañaba, que era un vagabundo, o sea, diferentes características que se le estamos dando a los personajes. Así mismo con los verbos, o sea, no olvidemos que se habla una gran cantidad de verbos como acercar, avanzar, caer, correr, hacer, ir, pasear, recoger, terminar, salir, ayudar, hacer. Recordemos que es una historia donde ellos cuestionan bastante, entonces se utiliza bastantes verbos con acciones de hacer, de moverse, de intentar, de corregir, de dirigir, todo relacionado con todo, todo relacionado con la vida, obviamente. En tipo de lenguaje sabemos que me salte. Aspectos léxicos, tenemos en cuenta que estos aspectos son entre léxicos y semánticos. ¿Cuál sería, aquí la descripción que nos da? Nos habla que en los aspectos léxicos llegamos a tener una división de dos, una división de connotación y de notación. Bueno, de notación es lo que nosotros vemos al principio, obviamente, lo que nosotros vemos, lo que nosotros denotamos físicamente dentro de la obra. Ya, y notamos que son dos vagabundos que después de una guerra buscan ayuda misma que la ven reflejada en Godot. ¿Qué connotamos nosotros en esta obra? Connotamos que Godot era la representación de un dios que nunca termina por aparecer, y a la espera que estos vagabundos es una espera sin sentido lógico alguno. Se connota que tarde o temprano Dios va a llegar. Es lo que nos pasa a nosotros en
yo creo que en la vida diaria, o sea, tarde o temprano entendemos que existe un Dios, pero ¿qué es lo que Samuel Beckett nos quiere dar en esta obra? Entender que tarde o temprano va a llegar ese Dios. Connotamos que Godot es un personaje individual, como lo vimos hace poco, como lo estudiamos, pero sí también es de gran importancia. No solo lo que nos quiere decir la obra, pero sí también a qué se quiere llegar. En aspectos estílicos, en los aspectos estílicos son las figuras retóricas, como las metáforas, alineaciones, comparaciones, repeticiones. Sabemos que Godot es clarísimo una metáfora, o sea, Godot significa aquí, llega entonces, es la experiencia de la belleza, Godot es un dios. Asimismo, un espacio vacío como un camino, como sabemos que estos vagabundos lo recorren, nadie sabe dónde viene el camino ni a dónde va, ni siquiera los personajes saben exactamente dónde se encuentran. Así también tenemos algo simbólico como el anochecer. El anochecer representa la caída de la noche, que es algo inevitable, obviamente. Y que el transcurso de los días, una noche simboliza la oscuridad, la dificultad que tenemos para poder encontrar la salida de muchos aspectos en la vida o el ciclo eterno que se da en la naturaleza. Los vagabundos, que reflejan, o sea, reflejan una pobreza externa, un conformismo de la vida, la sociedad, un aislamiento como resultado de imposibilidad de comunicación, la poca superación, el no estudiar, representa pobreza, carencia. En, lo, en, los aspectos textuales se habla de que los modos de locución se ven reflejados en el diálogo, es lo que es lo principal de la obra. Desde un comienzo hasta un final, los personajes proceden a dialogar. Tenemos en cuenta que el diálogo es el principal motor que mueve esta obra. En los tipos de lenguaje, sabemos que el tipo de lenguaje que se usa es un lenguaje común, coloquial, porque ambos son vagabundos, hablan de todo y sin sentido alguno. Es lo que el autor de la obra quiere reflejar, un camino a la posmodernidad, a hablar de todo, a cuestionar todo, a entender que podemos seguir con una vida, se puede una ciudad restaurar después de una guerra, de que se depende o no se depende de un Dios. Yo creo que esa pregunta sí llega a nuestros corazones, no solo como estudiantes o no solo como personas, sino también como eso de querernos progresar y ir más adelante. Bueno, este ha sido mi análisis de la obra. Espero y les haya gustado. Eso es todo. Muchas gracias.